El procesamiento encima lo hacen. Vamos a probar. Son las otras maneras. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien o no? Sí, dice, sí. Vale, súper bien. Bien, bueno, esta semana, como es costumbre, los seminarios Copérnico, tenemos un nuevo invitado. Hoy día me ha tocado presentar a mí. Soy Luis Morales, soy profesor de la Facultad de Ciencias Agronómicas y tengo el honor de presentar hoy día a nuestro charlista, el ingeniero Simón Saúd, ingeniero en recursos naturales de la Universidad de Chile, que nos va a exponer un interesante trabajo sobre la estimación del desconfort térmico en la ciudad de Santiago mediante modelación espacio-temporal de índices termales durante el periodo estival de los años 2010 al 2020. Don Simón, adelante y queda... Muchas gracias, profesor. Saludo cordial a los presentes, a quienes nos están viendo también por videoconferencia. Bueno, mi nombre es Simón Saúd, ingeniero en recursos naturales renovables, y he sido invitado esta vez a los seminarios de COPLAC para poder exponer mi trabajo, con el cual opté al título de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables, que se llama Estimación del Disconfort Térmico en la Ciudad de Santiago mediante modelación espacio-temporal de índices termales durante el periodo estival de los años 2010 al 2020. Bueno, para comenzar mi presentación, me gustaría indicar que en este trabajo se desarrolla una metodología experimental para poder evaluar el disconfort térmico en la ciudad de Santiago. Y este trabajo pretende ser un aporte a la elaboración de estrategias de adaptación y mitigación ante eventos de altas temperaturas en la ciudad de Santiago. Y además pretende sentar antecedentes científicos para que queden a disposición en futuras investigaciones. Este trabajo también es un aporte dentro de la Ley Marco de Cambio Climático, puesto que dentro de sus artículos que se han propuesto, se propone la identificación de sectores con mayor vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, y también se busca también una creación de un repositorio, ¿cierto?, para recopilar la información científica relacionada a estos fenómenos. ¿Por qué es importante? Porque yo elegí este tema, porque para mí fue interesante. Bueno, se ha identificado que la configuración urbana en Santiago facilita la acumulación y emisión de calor. La distribución de este fenómeno no es igual para toda la superficie, puesto que la configuración urbana es altamente variable. En Santiago se identifican guetos verticales, como los que podemos ver aquí, que facilitan la acumulación de calor, y también tenemos grandes extensiones de áreas verdes, por ejemplo. La ciudad es muy distinta en lo que es estratificación socioeconómica, hacia cómo está creciendo últimamente, hacia el periurbano y también hacia la redensificación del interior de la ciudad. Por lo tanto, ante los escenarios de cambio climático que proyectan un aumento en la temperatura de la región, es probable que se alcancen temperaturas cada vez mayores y que faciliten, que sea más probable que las personas se expongan a fenómenos de alta temperatura. En este trabajo yo busco aproximarme a este fenómeno desde el concepto de confort térmico, que este concepto establece el grado de satisfacción de las personas en relación a su entorno térmico. Las implicancias o las consecuencias del disconfort térmico en las personas son variadas. Existen los trastornos causados por calor, que son sintomatologías de salud que pueden ir desde la simple desmayo, pérdida de concentración. Incluso en algunos casos puede ser más grave si es que esta situación no es tratada a tiempo, puede causar muerte por golpe de calor en algunas personas. En cuanto a las implicancias sociales, se identifica la pérdida de productividad de las personas, disminución de la calidad de vida, y en términos económicos se puede identificar un aumento en el gasto energético por demanda de enfriamiento en los lugares. Esto más que nada en lugares cerrados, pero también demanda de sitios de esparcimiento, demanda de áreas verdes donde la gente pueda ir al aire libre y disfrutar del entorno. Para estudiar el confort térmico existen distintas alternativas, distintos índices. Una clasificación de índices son los índices directos, que son los índices que miden los factores extrínsecos del confort térmico.
¿Qué se refiere con esto? Es que el confort térmico tiene una componente tanto física, ambiental, como también de comportamiento y de metabolismo de las personas. Los índices directos se centran solamente en evaluar las variables ambientales del fenómeno, como son las variables meteorológicas de temperatura, humedad, radiación, viento, entre otras, para poder estimar y aproximarse a la sensación térmica que estaría sintiendo las personas. Se debe considerar, para poder ocupar estos índices, que el índice debe ser compatible con el área de estudio, es decir, debe ser adecuado al tipo de clima, al entorno en el que se va a ocupar, y también contar con los datos suficientes y las herramientas para poder estimar. Pues bien, los objetivos de este trabajo fueron estimar espacial y temporalmente el disconfort térmico en los espacios exteriores de la ciudad de Santiago durante la temporada estival del año 2010 al 2020. Y los objetivos específicos fueron seleccionar primero índices que se ajusten a la situación de Santiago para este efecto, generar una base de datos de las variables requeridas para poder estimar en el espacio estos índices, y también luego, una vez caracterizado, o sea, una vez identificado y especializado estos índices, caracterizar espacio-temporalmente mediante clusterización y análisis de tendencia. El área de estudio es, bueno, el área urbanizada de Santiago, que se delimita en este caso a físicamente la capa de área urbana consolidada que brinda el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el año 2018, esto para tener un estándar y poder compararlo con otros estudios si se quiere. En la ciudad de Santiago, bueno, presenta aproximadamente una cantidad de 6.3 millones de habitantes. El 80% de la población regional habita en la ciudad. Presenta un clima tipo templado cálido con lluvias invernales, un gradiente altitudinal bien marcado que va en aumento desde el oeste hacia el este. Presenta también características geográficas como puede ser el río Mapocho, que lo atraviesa de este a oeste, y también algunos cerros islas que pueden producir algunos efectos de variabilidad climática local. También se ha observado que hay una tendencia a la variabilidad de vegetación urbana, esto debido a efectos geográficos, pero también a efectos de uso del suelo, es decir, a planificación urbana. Los métodos por los cuales yo estudio esto, en primer lugar, bueno, los métodos están por cada uno de los objetivos específicos. Para el objetivo 1, que es identificar los índices necesarios para esta modelación, se realizó una revisión bibliográfica en los capítulos que, principalmente en la bibliografía citada en mi tesis, que tiene que ver con bibliografía científica de índices térmicos en situaciones, ciudades similares. El objetivo específico número 2, que es la recopilación de bases de datos, se recopilaron datos de estaciones meteorológicas en Santiago. También se utilizó un instrumento que mide el disconfort térmico, llamado índice Wet Bulb Globe Temperature, con el cual se utilizó para validar los modelos realizados. Y también para la espacialización de estas variables se utilizaron datos específicamente de MODIS. Los voy a ir detallando cuando vaya siguiendo los resultados, así que esto es como una visión general del método. Y para el objetivo específico número 3, se realizaron análisis de tendencias por clúster. Hubo dos metodologías de clusterificación para identificar comportamientos homogéneos del disconfort térmico durante el periodo de estudio en Santiago. Resultados y difusión de primer objetivo. Se seleccionaron tres indicadores. El primero es el Wet Bulb Globe Temperature, que fue el cual también se midió y se utilizó para validar estos índices. Se utiliza este índice porque tiene una larga trayectoria en el estudio de este asunto. Partió más o menos en los años 50, donde se practicaban los ejercicios militares en Estados Unidos, y el fin de este índice era para reducir la mortalidad y hacer más eficientes los entrenamientos militares. Luego este índice fue llevado hacia las áreas de deporte, donde se planificaba también, según la intensidad del disconfort térmico, la capacidad de realizar ciertas actividades físicas al aire libre o también en lugares cerrados. En este caso nosotros se ocupó el índice de Wet Bulb Temperature para lugares exteriores, abiertos. Este índice agrupa las variables de temperatura del aire, temperatura del bulbo húmedo y temperatura del globo negro. Estas dos variables son
un poco complejas de obtener, ya que no son sensores muy convencionales, con lo cual está la dificultad de trabajar con este índice. Luego se seleccionó el Discomfort Index, un índice ampliamente y es más versátil que se puede adaptar para distintas situaciones. Se ocupa más generalmente en lugares donde la humedad es condicionante de la sensación térmica de las personas y es bastante simple ya que solamente requiere la medición de dos variables, temperatura del aire y humedad relativa. Y por otra parte está el Environmental Stress Index, que es uno de los índices más nuevos que viene un poquito a suplir la complejidad de tener los sensores que requiere el Wet Bulb Globe Temperature, ya que solamente ocupa temperatura del aire, humedad relativa, y en reemplazo de las variables que miden los sensores complejos se ocupa la radiación solar. Este índice también ha sido validado, fue creado también para suplir el Wet Bulb, pero se comparó y se validó también en distintos lugares, obteniéndose buenos resultados, y se decide que también es un buen índice para poder compararlo en caso de que no se tenga la información necesaria para el Wet Bulb Globe. La elaboración de bases de datos meteorológicas y satelitales consiste principalmente en la recopilación de datos meteorológicos a escala horaria, para luego obtener las medias diarias de las temperaturas, también los valores máximos, los valores extremos de temperatura y los valores de las demás variables, humedad relativa y radiación solar, a la hora en que se produce la temperatura máxima. Este trabajo busca simular el disconfort térmico en los periodos de verano, que va desde noviembre hasta marzo, pero a la hora en que se produce la temperatura máxima, es decir, a la hora de máxima temperatura, donde las personas se exponen a una mayor cantidad de estrés térmico. Estas series fueron filtradas, rellenadas y homogenizadas. Se ocuparon también algoritmos de rellenado, que es el Support Vector Machine, para generar series continuas y poder trabajar a escala diaria. Y las variables que fueron suplidas, porque hay algunas estaciones que no contaban con radiación solar al interior de Santiago, y que son específicamente las estaciones que se obtienen de la red CINCA, del Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, estas estaciones fue necesario rellenarlas con un algoritmo que se basa en la ecuación de Hall-Samani para estimar radiación solar media, y luego se calcula un coeficiente de distribución para, a partir de la radiación solar media diaria, obtener la radiación solar a la hora en que se produce la temperatura máxima. Se obtienen también estaciones de Agromet, INEA, que son la mayoría de las estaciones, y al interior de Santiago, bueno, la relación de la densidad de estaciones no es tan alta, pero fue suficiente para poder realizar una modelación a escala de ciudad. Se obtienen aproximadamente 20 estaciones al interior y en las cercanías de la ciudad de Santiago. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo de cómo es el rellenado de datos con el algoritmo resultante. Los valores en negro son los valores que son los originales resultantes del filtrado, y los valores rojos son los valores rellenados. Este es un ejemplo para la estación La Platina, cerca de la universidad de donde me titulé, la Tumapu. Podemos ver que da buenos resultados. En general se acepta la distribución. También, bueno, la parte de validación de los modelos, porque para estimar las variables que se requieren para estimar los índices de disconfort térmico, como por ejemplo Wet Bulb Globe Temperature, que es este sensor con esta pelotita negra que trata de simular el calor radiante medio del ambiente, y está el bulbo húmedo, que es un termómetro que mide la temperatura cuando está completamente cubierto por agua. Entonces mide la temperatura y depende mucho también de la capacidad evaporativa de la demanda evaporativa de la atmósfera. Entonces trata de simular cómo reaccionaría un cuerpo humano que transfiere también energía y tiene el balance energético, perdiendo cantidad de agua para moderar su temperatura ante un ambiente determinado. Se ocupó para validar una estación meteorológica situada al lado de estos instrumentos que midieron durante los meses de verano de los años 2017 al 2019, y se eligieron las variables que mejor explicaban el comportamiento de bulbo húmedo y el globo negro en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile. Se obtienen estos dos modelos para calcular la temperatura del globo negro y la temperatura de bulbo húmedo. Allí están también los valores
del desempeño de los modelos y se consideran apropiados también para la escala en la que se está trabajando. ¿Se alguien hablando? Pero no sé si hay preguntas entre medio. No. Aquí lo podemos ver también en base a los modelos obtenidos. Se calculó en la estación La Platina también las variables de temperatura de globo negro, y aquí como ejemplo se muestran las series de tiempo de ambas variables. Los productos satelitales para utilizar en la espacialización de los índices de disconfort térmico fueron los productos de MODIS, principalmente de temperatura de superficie terrestre, el índice normalizado, el índice de vegetación de diferencia normalizado, NDVI, y el modelo digital de elevación para poder espacializar. La temperatura de superficie terrestre se obtiene en una serie de tiempo cada 8 días a resolución de 1 kilómetro. La vegetación, el índice de vegetación se obtiene a resolución de 1 kilómetro también, pero frecuencia de 16 días. Y el modelo digital se utiliza el modelo Aster-GDEM a 30 metros. A partir del NDVI se calcula también el índice de proporción de vegetación para ser utilizado como entrada, como covariable de espacialización de las variables. Todas estas variables fueron resampliadas, remostradas a 500 metros. A modo de ejemplo se muestra la serie de tiempo de las variables, del promedio de las variables satelitales obtenidas al interior de Santiago. Se puede ver cómo el comportamiento, su tendencia y también la variabilidad en el tiempo. La distribución espacial de las variables meteorológicas se llevó a cabo con la implementación del método de regresiones geográficamente ponderadas, o GWR por sus siglas en inglés. Este método de regresión lineal permite espacializar los valores discretos en una matriz a una matriz continua de datos. Asocia las variables explicativas, es decir, las variables que se utilizan como entrada, productos satelitales, y subproductos satelitales para obtener los datos necesarios para estimar los índices térmicos en el espacio. El error obtenido para estas modelaciones va entre un 5 y un 10% dependiendo de las variables, y las variables explicativas utilizadas para cada una de las variables necesarias para calcular el índice de confort térmico son la temperatura de superficie terrestre diurna para calcular las temperaturas máximas, mínimas, y la temperatura del globo negro a la hora de la temperatura máxima. Se utiliza un proxy de humedad relativa que se obtiene con la ecuación de Magnus-Stettens y Castelby para poder aproximarse a lo que sería la humedad relativa en relación a la altitud. Estos dos inputs son los utilizados para calcular la distribución de la humedad relativa a la hora en que se produce la temperatura máxima. Se utilizó un dato de apoyo de otro proyecto para obtener un coeficiente de lo que vendría siendo un coeficiente de distribución de radiación media a la hora de radiación media diaria para poder obtener radiación media diaria, y luego a partir de la radiación media diaria distribuida en el espacio se obtuvo la radiación máxima diaria. Y en conjunto, la humedad relativa obtenida en el espacio más la radiación máxima obtenida en el espacio se utilizaron como proxies para obtener la distribución espacial de la temperatura de bulbo húmedo. Como ejemplo se muestra aquí la climatología para el área de estudio de las variables ya mencionadas. Se puede observar una tendencia muy acentuada, por ejemplo, en la temperatura mínima, donde se concentra hacia los interiores de la ciudad y hacia la parte que vendría siendo Puente Alto, la Florida. Sin embargo, las otras variables no presentan una variabilidad tan marcada, pero sí la temperatura de bulbo húmedo es importante relacionarla con las zonas periurbanas del sector oriente de Santiago, perdón, del sector oeste de Santiago. Bueno,
Una vez calculadas las variables para el cálculo de índices térmicos, se obtienen los índices térmicos. Se puede observar aquí la climatología para cada uno de los meses del periodo de estudio. Se observa que son bastante similares y en el tiempo producen respuestas también muy similares. También tenemos aquí las series medias mensuales para cada uno de los índices en promedio de Santiago. Podemos ver que, por ejemplo, para el WGBT, el índice es es marcado, presenta valores extremos mucho más pronunciados, por ejemplo, que en comparación al índice de disconfort térmico. Aquí la línea roja representa un valor extremo determinado como el umbral 90%. Y cuando se supera ese umbral, se determina que se produce un evento de disconfort térmico. Y también, bueno, se analizaron las tendencias de cada uno de los índices, pero no se observa ninguna tendencia significativa, ya que igual esta modelación se hizo solamente para los meses de verano y no tenemos el espectro completo de la serie de tiempo. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta. La clusterización, una vez espacializada, teniendo las series espacializadas de los índices térmicos, se realizó dos tipos de clusterización. La primera es una clusterización que tiene relación con los quintiles de frecuencia de evento de disconfort térmico. Se define este umbral del 90% y las veces que se supera este umbral del 90% se clusterizó, obteniéndose esta distribución. Y también se clusterizó según la climatología, y se obtuvo la climatología de los índices y se ocuparon como input para generar estos clústeres. Esos clústeres se utilizan empleando el método de Camellias. Se puede observar que la distribución del disconfort térmico es bastante similar en ambas modelaciones. Sin embargo, se presenta una mayor variabilidad, una mayor dispersión de los clústeres en la metodología de frecuencia de quintiles. Se observa que hay un gradiente marcado en Santiago que va desde un aumento de la parte este hasta la parte oeste de Santiago. Se concentra en las zonas periurbanas de las zonas de Talagante y las zonas de Chacabuco, de Quilicura. Y también llama la atención que en los clústeres intermedios aparece también unas ciertas islas de frescor, podría decirse, que podrían estar relacionadas, aquí en este caso, más que a la geografía, podría estar relacionada al manejo, ya que en geografía no hay una mayor variabilidad. Sin embargo, sí en el uso de suelo existe variabilidad en estas zonas. Se obtuvo la serie de tiempo para cada uno de los clústeres y para cada uno de los índices, y se puede ver también cómo los eventos de disconfort térmico definidos como el umbral del 90% son cada vez más presentes a medida que aumenta el quintil, en el caso de la clusterización por quintil. Podemos ver aquí que la media cada vez se va acercando al umbral y se producen una mayor cantidad de eventos en que se supera el umbral en comparación a los quintiles más inferiores. Y en la climatología se produce un efecto similar. Sin embargo, la primera categoría fueron 5 clústeres, la segunda fueron 6. Por lo tanto, los rangos se puede observar que se acotan. Y esto solamente para tener de comparación, los clústeres, los 6 clústeres fueron también designados por el método de Tukey, que indicó que con 6 clústeres se disminuía la variabilidad la variabilidad era la mayor posible entre estos clústeres. El comportamiento es bastante similar, desde la parte oeste hasta la parte este es bastante notorio el aumento de eventos de disconfort térmico y también en el valor medio del disconfort térmico. Se comparó también el valor del índice de proporción de vegetación en cada uno de estos clústeres. Y aquí llama la atención que no necesariamente la vegetación puede estar asociada a una mayor calidad de vida, a un menor disconfort térmico en este caso, puesto que la mayor proporción de vegetación se presenta en los clústeres donde el uso del suelo es más agrícola. Cultivos que necesariamente tienen que ser regados, sobre todo en las fechas de verano. Para las dos clasificaciones se observa que aquí quintil, que corresponde a la zona de Talagante,
tiene la mayor proporción de vegetación, mientras que tienen a su vez el mayor nivel de disconfort térmico. Entonces también eso llama la atención en estos resultados. Y por último, comparar para el mismo clúster los distintos índices con el proporción de vegetación. Aquí tenemos el clúster de Talagante y también Chacabuco, que abarca las mismas zonas, y el clúster de Talagante. Se observa que el índice de disconfort térmico, el DI, Discomfort Index, como ya lo he mencionado, tiende a atenuar la distribución de los valores. Sin embargo, los valores también son más cercanos al índice de proporción de vegetación. No se alcanza a ver muy bien aquí, pero la diferencia es mínima entre los índices de disconfort térmico, mientras que en ambos clústeres, para los índices, por ejemplo, de Wet Bulb Globe Temperature y ESI, se observa que se supera más la cantidad de veces de eventos de disconfort térmico. No es tan notable el efecto, solamente es para tener una mayor referencia de cómo se distribuyen las temperaturas en Santiago. Discusiones centrales, se observa una tendencia en la caracterización del disconfort térmico, en que se pueden ver que la configuración y la geografía de la ciudad influyen en la distribución del disconfort térmico. Hay efectos que pueden ser atribuibles a la vegetación, a la altitud, pero también hay efectos que pueden ser atribuibles al uso del suelo. La disponibilidad de datos también es un factor importante que jugó en esta modelación, ya que no se contó con una densidad importante de estaciones al interior de la ciudad, sino que más bien la distribución de estaciones se concentra alrededor de la ciudad. Y sería importante tener más estaciones, y sobre todo estaciones que puedan medir directamente el disconfort térmico para poder evaluar con mayor precisión a una escala más fina este fenómeno. La determinación del umbral de disconfort térmico, el que les había mencionado del 90%, no es el recomendable en la literatura, puesto que cada uno de los índices tiene un valor que determina cuando se ocurre un evento de disconfort térmico. Este 90% fue porque los valores no se ajustan al índice, ya que son medias. El índice se obtiene cada 8 días, una media cada 8 días, y también a una resolución de 500 metros. Por lo tanto, fue necesario hacer ese ajuste para poder representar eventos extremos. Y falta de políticas de planificación. En Chile el crecimiento urbano en estos últimos 10 años ha sido bastante acelerado. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta de la manera que debiera para resguardar la salud y la calidad de vida de las personas, pensando en los cambios futuros que nos va a traer el cambio climático para las personas, sobre todo en Chile central, donde se estiman menores precipitaciones y aumento de temperaturas extremas. Y como conclusión, se logra caracterizar el disconfort térmico a escala de ciudad en Santiago. La metodología permite diferenciar distintos niveles de estrés térmico en Santiago a través de la modelación de estos índices. Se puede atribuir la variabilidad espacial tanto a fenómenos de relieve, vegetación y también al tipo de urbanización. Podemos ver que a pesar de que los clústeres que están en la zona central de la ciudad no presentan una cantidad significativa de vegetación, no son los que presentan el mayor índice de disconfort térmico, y eso también es importante considerar. Y también, por último, se propone una plataforma de monitoreo, es decir, hay que estudiar, analizar cómo poder mejorar estas modelaciones incorporando nuevos sistemas de monitoreo como estaciones que midan directamente estos índices, y también informar a la gente cuando hayan eventos de calores extremos que puedan afectar a su salud, sobre todo a la población más vulnerable como niños, personas con enfermedades basales y adultos mayores. Esa ha sido mi presentación. Esta fue en el marco de mi presentación de memoria de título. Aquí está mi profesor guía, fue Luis Morales. Mi colaborador fue el señor Guillermo Fuentes, y profesores evaluadores Cristian Mata y la señora Patricia Arias. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, don Simón. Entonces ahora, como es la costumbre acá de los seminarios,
preguntas de la sala y después vamos a ir a preguntas que puedan hacer los presentes a través de Zoom, creo que estamos. Zoom. Sí. Así que no sé si hay preguntas acá. Sí, yo quería hacer una pregunta. Con respecto a esto que encontraste de la vegetación, que no esperaba, bueno, que es raro ver esos índices de disconfort más altos donde se sabe que se usa el suelo para agricultura, podría tener que ver también con el tipo de vegetación. No sé si has pensado en Claro, puede tener. determinar qué tipo, porque posiblemente en el otro lado de la ciudad hay más árboles y eso hace una diferencia, que en realidad cuando tenemos cultivos principalmente son plantas de bajo nivel. Sí, la tipología vegetacional juega un factor importante. Yo no lo estudio en este trabajo, solamente veo la distribución del disconfort térmico, pero claro, uno podría pensar que la vegetación que está en los parques, que está en los árboles, las praderas que son hechas para actividades recreacionales, cumplen esa función de enfriamiento, digamos, de la atmósfera, del entorno, para que la gente pueda disfrutar al aire libre, para que pueda también descansar de la radiación directa. En cambio, los cultivos, esa vegetación no está pensada para eso. El metabolismo, el tipo de consumo, el balance energético en los cultivos también funciona de una manera distinta. Entonces, puede ser también relacionado a eso. Y también a mí se me ocurría que puede también estar relacionado a que el riego está muy sectorizado. Donde hay agua está muy localizado, no está distribuido en el espacio. Por lo que el balance tiende a enfriar o sea, el calor, digamos, de la atmósfera que está en estos lugares donde se produce actividad agrícola, tiende a acercarse a enfriarse, digamos, cerca de los cultivos, y la población que vive ahí vive muy cerca de los cultivos también. Entonces está muy expuesta a valores altos de humedad, que también pueden condicionar la capacidad evapotranspirativa de transpiración de las personas, que también así se libera calor. Y el viento también juega un papel importante. Aquí si bien son zonas abiertas, también vientos muy fuertes quizás pueden ocasionar flujos turbulentos que no necesariamente enfríen la superficie como se espera para que pueda vivir personas. Eso. Yo creo que el cultivo juega un papel importante y no es la vegetación que se espera para poder reducir el disconfort térmico de las personas. ¿Han visto las preguntas en línea, no? Sí, aquí las estamos mirando y todavía no hay ninguna. No hay ninguna. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Aplicando esto se podría aplicar un disconfort en una época invernal en el sentido de encontrar islas de frío, porque así como puede haber golpes de calor para personas, también los golpes de frío, en el sentido de que la gente puede morirse por hipotermia, porque me imagino que en estos guetos, al igual que en verano, se genera mucha radiación, mucha temperatura, es todo lo contrario también. Entonces, ha habido encontrarse en la literatura también en esa dirección, investigaciones en esa dirección, a lo mejor no en Santiago, en otras ciudades de Latinoamérica o en algunas ciudades de Europa. En Santiago hay unos cuantos estudios, pero claro, estos índices no todos van a servir para representar el estrés ocasionado ahora por el frío. El Wet Bulb Globe Temperature sí se ocupa para lugares. Yo he visto en lugares donde la gente está expuesta la mayor parte del año a temperaturas bajas. Por ejemplo, Alaska es uno de los lugares donde se han hecho hartos estudios, en países más nórdicos donde también se realizan estos tipos de estudios. En Europa Mediterráneo también de los dos. Hay harto estudio para el calor, pero también aparecen muchos estudios de frío. Y como bien dices tú, aquí el efecto inverso. Las zonas con mayor confort térmico serían las que en verano son las de mayor disconfort térmico. Porque la tendencia de la infraestructura, la tipología urbana tiende a acumular calor y a liberarlo durante la noche de manera más paulatina. En cambio, en los lugares donde en el verano sería más fresco, la temperatura tiende a ser más baja todo el día. Ah. Pero también está, me imagino, el tema de que, desde el punto de vista de la calidad de la construcción, la materialidad también no favorece, digamos, mantener el calor.
Sí, bueno, yo no abordo desde la perspectiva de los materiales de construcción, pero sí lo vi harto en la literatura. Aparece también que es importante no solo el material, sino también la disposición en el espacio, los sistemas de aireación juegan un papel importante. Y eso, la verdad, no lo sé con certeza, pero al menos en Chile la manera, en Santiago, la manera de hacer el crecimiento urbano para uso residencial, no sé si lo está tomando mucho en cuenta. La forma por ejemplo, la distancia entre un edificio y otro, no sé si lo tiene en cuenta, cómo afecta también el flujo de viento, cómo afecta también el calor radiativo. Yo creo que no lo tiene en cuenta. Yo al menos no encontré en la literatura o en la normativa chilena, no encontré algo que haga relación directamente a eso. O Está sea, la ley de urbanismo. los urbanistas aparentemente no lo están tomando en cuenta, sino que toman en cuenta la vista, la calidad del espacio. Lo toman en cuenta, pero yo creo que no de la manera en que se requiere ante la tendencia del cambio climático, ante los futuros problemas que ya estamos empezando a vivir. Hay algunas referencias. Lo único que hay una ley de condiciones sanitarias en lugares de trabajo, donde se aplica el Wet Food Loss Temperature, que fue el índice principal que yo ocupé, pero lo ocupan para exposición ocupacional acá. Es decir, para definir cuántas horas de trabajo continuas pueden trabajar en ciertas condiciones, en algunas obras, por ejemplo, de construcción, o donde están expuestas a una fuente radiativa de calor, también. Se diferencian entre ambientes expuestos al aire libre y ambientes cerrados. Lo que decía César probablemente puede afectar más. En todo caso, igual en Santiago a veces puede ocurrir el tema de la hipotermia de algunas personas, pero Por más ejemplo, en ciudades del sur puede haber más. Sí, ciudades como Zorro, Puerto Montt, Claro. ya no se llega a O Punta hacia la Arenas, cordillera. hacia la cordillera, Aysén, pero algo que sí sucede en México al menos es el efecto de la no adaptabilidad de las ciudades ni al calor ni al frío. Podemos encontrar muchas ciudades en el centro de México que ante los extremos son ¿cómo decirlo? Son muy débiles, entonces los extremos son muy feos para la población en general, no sé cómo decir, entonces ese tipo de estudios puede ayudar en ese sentido. Y un detalle más, que ahorita me estoy acordando, hay veces en que la emisión que generan las fábricas es conducido por los vientos alisios en cierta dirección. Yo no sé si en el caso de Santiago el viento puede ser en la dirección hacia la parte de Talagante, entonces el calor generado se traslada hacia esa zona e impide que sea una zona de baja temperatura, que tiene alto desconfort. Mira, Esa influencia de los materiales. Influye hacia la cordillera. Sí, habría que revisar exactamente eso. pero lo que dices tú quizás tiene más, tiene más relación quizás la parte norte, noroeste de Santiago, donde se concentra el parque industrial. Ahí se concentran más industrias y bueno, efectivamente ahí es donde se identifica un núcleo de alto desconfort térmico. En cuanto a la distribución de los vientos alisios, no lo estudié, de hecho fue muy complicado para este trabajo poder trabajar con el viento. Lo intentamos, pero no pudimos filtrar y homogeneizar correctamente las series de viento. Por lo tanto, no la consideramos dentro de los modelos, a pesar de que lo que teníamos de velocidad del viento, la variable velocidad del viento no influye en la selección de modelos. Para estimar la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de globo negro, no fue una variable seleccionada. O sea, igual la radiación, la temperatura y la humedad fueron variables más ponderantes para estimar estas variables que están más relacionadas con el disconfort. Pero sería interesante también incorporar el viento, por ejemplo, en otros índices. Hay índices que requieren del viento, que es donde el calor también tiene que ver, la disipación de calor se ve más afectada por el viento, la acción. No, es que parece que me ampliaron. Con la presentación para ahí. Y por ejemplo,
el parque industrial de Santiago donde podrían emitirse, claro, salidas de aire más caliente, aquí. Ah, no. Ahí es donde, al menos, esto ya de cultura general, no tengo una cita, no tengo tampoco algo que lo respalde, pero ahí es donde frecuentemente está el uso de suelo más industrial. Okay. Entonces, claro, eso podría ser también. O sea, puede ser que las emisiones pues, estén generando, no solo por la temperatura, sino que también por la reacción de las partículas que emiten con el entorno, con la radiación solar, puede propiciar el aumento de temperatura del aire y eso generar disconfort. Aquí hay una relación también con la materialidad de las viviendas, un montón de cosas que están justamente en el mismo eje. Sí. Me llama la atención aquí estos dos clústeres. La parte roja está separada, pero es el mismo clúster. Indica una alta proporción de vegetación. A pesar de ser el mayor disconfort térmico, quizás la vegetación ya está haciendo el peso de acá. Pero porque si nos vamos a los clústeres que se hacen climatología, aquí la diferencia es que separan estos dos clústeres. Separa el clúster de mayor disconfort térmico de la parte norte y sur en la parte climatológica. Y aquí podemos ver que es el clúster que se llama Santiago Chacabuco, presenta no los niveles más bajos de vegetación, pero tampoco presenta niveles altos, está al medio. Y teniendo en consideración esto, no sé si es un buen indicador la vegetación, al menos a esta escala. Al menos para este trabajo no lo fue, porque podemos ver que la proporción de vegetación para el clúster centro-longitudinal, que fue el nombre que yo le puse, es este de aquí, no es el valor más alto de vegetación, de hecho es el valor más bajo. Pero podemos ver que el disconfort térmico, aquí medido con el Wet Bulb Globe Temperature, no es el más alto. De hecho, hay valores extremos que se superan incluso en los clústeres con más vegetación. Y no necesariamente Talagaste. Están los clústeres oriente. Por ejemplo, aquí podemos ver este punto, vendría siendo el clúster donde hay una mayor altitud, donde hay una mayor calidad de vegetación, si se quiere decir, mayor abundancia, mayor diversidad, mayor densidad de vegetación. Se producen eventos donde hay un mayor disconfort térmico. Hay un valor medio que está por debajo, pero hay un valor extremo que está en alto. Entonces, es variable, es variable. Yo creo que estos estudios, lo ideal es hacerlo, este estudio es una referencia a escala de ciudad, pero lo ideal es tener a una escala más pequeña, con una mejor resolución, quizás enfocado no en el largo plazo, sino enfocado en días específicos donde se identifiquen eventos de calor extremo, como podrían ser eventos de olas de calor. Ahí podríamos quizás evidenciar mejor el efecto de la vegetación. ¿Alguna pregunta más? Porque tenemos una pregunta acá del auditorio en web. Vamos entonces a pasar la pregunta al auditorio que está en web. La pregunta dice lo siguiente. En el contexto de las olas de calor o las de frío y que se cuenta con levantamiento localizado en zonas geográficas específicas, podemos establecer variables que nos permitan una ventana de tiempo en casos extraordinarios donde se pueda actuar para dar asistencia a comunidades frente a eventuales afecciones, por ejemplo, salud, medios de vida, etc. Y te felicita don Diego Araya. Muchas gracias, Diego. Bueno, recientemente yo he podido ver en las de los pronósticos del tiempo, sobre todo en verano, que hay un sistema de alerta a la población que es bien general, no es localizado. En otros países sí se utilizan sistemas de alerta, por ejemplo en España, que eso también tiene que ver mucho con datos demográficos. Por ejemplo, la población mayor de edad, la población que está más expuesta, que quizá en estos contextos culturales es habitual que personas de alta edad vivan solo en departamentos, pero no tienen, por ejemplo, a quién asistir en caso de que les dé algún síncope por calor. Entonces, ahí sí hay un despliegue. Se localiza donde es probable, por efectos climáticos, o sea, por efectos meteorológicos, la ola de calor, por ejemplo, pero también se identifica la población. Aquí es una zona residencial donde viven
aproximadamente una media de la edad. Mira, aquí puede ser donde habitan personas de tercera edad o también se identifican zonas que tienen alguna condición especial, alguna enfermedad, diabetes, por ejemplo, que también afectan el balance de temperatura del cuerpo. Y ahí en eso sí se genera un sistema de salud donde hay redes asistenciales, no es solamente una alerta, no es solamente que se le delega la responsabilidad a la ciudadanía, sino que también hay un sistema de salud que funciona, que identifica, y eso sería bueno implementarlo porque bueno, Santiago, la ciudad, ha ido creciendo difusamente en algunos sectores más que en otros, y no se sabe muy bien cómo puede funcionar, cómo va a reaccionar las personas, la población que vive ahí, específicamente ante un evento. Entonces, eso sería importante implementar. Para eso, yo recomendaría primero identificar las variables atmosféricas, que es más fácil. Tener una red de monitoreo de índices de disconfort térmico medidos y tener y eso se está haciendo, la verdad. Yo he visto que la Dirección Meteorológica de Chile al menos está monitoreando las olas de calor, pero muy localizado. O sea, la identifica solamente en la estación, en puntual. No hay un monitoreo espacial. A los celulares les falta un detector de temperatura, Los celulares podrían ser una buena fuente. pero no lo tienen. Tienen otro instrumento, pero no tienen detector de temperatura. Ahí es complicado, igual, porque el teléfono a veces está en el bolsillo, puede Eso es tener cierto. temperatura. Sí, hay perturbaciones complicadas, claro. Sí, Pero sería bueno que quizás algunos usuarios, dentro de la carrera hay un montón de ciencia ciudadana que se hace, que yo he podido ver, y por ejemplo se delega también avistamiento de aves con celular, y se va registrando alguna información. claro, Quizá- pero requiere una acción específica. Claro, requiere una foto, Claro. requiere un sonido quizás, pero en este caso el celular sería mucho más fácil, porque yo, bueno, quiero registrar temperatura. Me quedo con el teléfono quizás un minuto a cierta altitud del suelo y Claro. guardo la temperatura y eso se almacena en alguna nube. Sería interesante. No. Bueno, Simón, Oye, pero quisiera decir una sola cosa. De hecho, hay celulares que tienen sensores térmicos. ¿sí? Hay, sí, pero no puedo decir la marca. Ya no son las marcas más conocidas. No, no son las marcas más conocidas, son insospechadas. Y además en China también uno se mete a esas marcas PIC que hay, diferentes, se mete ahí y puede buscar celulares que miden hasta partículas, que miden calidad del aire. Así que hay celulares, pero No es la masividad. no, para nada. No es la masividad. Bueno, don Simón, muchas gracias. No, Disculpe, sumó el machazo, pero no, pillaron, le explicó, me imagino, a Luis. sí, anda bien muy bien. Muchas Muchas gracias por Aquí. presente. Y Gracias tuviste mala suerte, que Jaime estaba en otra reunión, tuvo que Jaime no podía llegar, entonces, bueno, venía viajando, bajándose el avión. Bueno, Sí, anoche, igual a medianoche. Ya, podemos Bien. apagar, voy a acostar y dejar de grabar. Muchas gracias. Sí, o más que participante. no, pero hubieron muchos más. Lo que pasa es que desde la facultad se unieron unas salas con, yo me imagino, con 10, 15 alumnos